Buenas tardes, señoras, señores. Profesor Miguel Martín. La semana pasada estuvimos hablando de las raíces de la filosofía en la poesía y en la mitología y del trasfondo de la mentalidad antigua. Veíamos que la filosofía no desecha el mito y que la imago metafísica del mundo antiguo consideraba como elemento central y más poderoso la naturaleza. Cuando es posible ya con toda claridad distinguir la filosofía del pensamiento simbólico y poético en el siglo VI a.C., vemos que su investigación se orienta a la physis, a la naturaleza, para intentar explicarla no ya por medio de dioses, sino con categorías lógicas. De este modo, la filosofía y la ciencia nacen tan juntas que no es posible separarlas radicalmente en ese momento. Y cuando con el paso del tiempo especifican cada vez más perspectivas diversas, sin embargo, puesto que el objeto de estudio, la physis, y la intencionalidad última, conocer el ser y su sentido, es común a ambas, filosofía y ciencia mantendrán un mutuo influjo y una relación continua. En la sesión de esta tarde afrontaremos esos pasos iniciales de la filosofía y de la ciencia al acercarnos a los primeros filósofos, los llamados físicos. Para ello, contaremos con la ayuda del profesor doctor don Miguel Martí Sánchez. Es profesor del Departamento de Humanidades de la Universidad Francisco de Vitoria, es licenciado en Filosofía por la Universidad de Navarra con premio extraordinario. En esa misma universidad hizo el máster en Filosofía con un trabajo final sobre ser y predicación en Aristóteles, bajo la supervisión del profesor Alejandro Vigo. Es doctor también por esa universidad con una tesis titulada Unidad eidética y unidad cuantitativa según Aristóteles, investigación sobre la unidad, sus múltiples sentidos y su definición, bajo la supervisión del profesor Alejandro Vigo y del profesor José Ignacio Murillo, ambos de la Universidad de Navarra. Esa tesis tiene también la mención internacional y premio extraordinario. Ha tenido una estancia de investigación en la Rheinische Friedrich Wilhelms Universität de Bonn y tiene, aunque es, como veis, muy joven, tiene ya casi una década de publicaciones, entre las que hay libros como El problema de la unidad en Aristóteles, una investigación sobre enología aristotélica, artículos como La filosofía de las matemáticas en Aristóteles, Neurociencia para filósofos, cómo el estudio del cerebro nos ayuda a entender el pensamiento, cuál es el método de la ética, la inmediatez de la muerte y su significado racional, o la amistad y reconocimiento sobre la filía aristotélica, lo que Aristóteles vio y Hegel pasó por alto. Y también capítulos de libros como Intencionalidad, relación entre conocimiento, objetivo y teoría, o Libertad trascendental y operaciones inmanentes. Tiene muchas más publicaciones, pero no vamos a leerlas todas aquí. Además de sus publicaciones propias, es también traductor de diversas obras del alemán al español, por ejemplo, La universidad ante los desafíos del siglo XXI, de Hösle, o El problema de la investigación de los principios y la física de Aristóteles, de Wieland, o de Max Scheler, Modelos y líderes. Y también del inglés al español, de Kapp, Los orígenes griegos de la lógica tradicional, y también del español al inglés del profesor Leonardo Polo, La amistad en Aristóteles. Tiene una amplia experiencia también docente, primero en la Universidad de Navarra y después en la universidad donde está ahora, en la Francisco de Vitoria. Ha sido subdirector del Colegio Mayor Belagua en la Universidad de Navarra y en la Universidad Francisco de Vitoria enseña, entre otras asignaturas, Antropología Fundamental, Historia y Filosofía de la Ciencia, Introducción a la Filosofía y a la Lógica. Y
Ha participado en numerosos congresos, ha sido secretario de la revista Cuadernos de Anuario Filosófico y entre los intereses intelectuales que tiene, por lo que hemos podido ver por el extracto de currículum que hemos presentado aquí, pues está desde luego la historia de la filosofía antigua, especialmente Platón y Aristóteles, la antropología, la ética, la metafísica. Antes de cederle la palabra, recuerdo, sobre todo a los que asisten a través de YouTube, que para obtener a final de curso el certificado por el curso es necesario que nos envíen una reseña de unas 500.000 palabras a la dirección de correo humanidadesyeducación @fuesp.com, que aparecerá también en la pantalla de la transmisión en directo. Y por mi parte, nada más. Muchas gracias, profesor, y los tiene usted aquí. Voy a quitarme la máscara para hablaros directamente. Me da mucha vergüenza mi currículum, pero agradezco muchísimo las palabras. Sobre todo me da vergüenza que haya publicado tan pronto, pero bueno, a veces la carrera académica te obliga a hacer estas cosas. Y además, como lo hice bajo me animaba mucho un profesor que lo recordábamos ahora, Salvador y yo, Ángel Luis González, cuyo padre tiene aquí un seminario con su nombre, Ángel González Álvarez. Recordábamos que durante muchísimos años, yo ya no lo llegué a usarlo, pero tenía un manual conocido como el Naranjito, y que eran 2 tomos gruesos de ontología y teología natural, ¿no? Entonces este profesor, su hijo en concreto, me animó desde el principio y bueno, yo al final hay que escuchar a los que saben más que tú si es que quieres llegar a algún sitio. Bien, entonces agradezco muchísimo la invitación también de estar aquí, porque me parece una institución con mucho prestigio y que te inviten y poder hablar es algo de agradecer. Agradezco muchísimo a Salvador también la invitación y sus palabras. Y como veis, he preparado una presentación y mientras preparaba la intervención todas estas semanas, porque ha sido algo que yo lo veía difícil, porque, como vamos a poder comprobar, no son autores que nos hayan dejado una gran cantidad de obras y en las que hayan sido precisamente claros al respecto de qué era lo que querían decir. Pero al mismo tiempo me ha resultado la preparación simplemente apasionante, porque, como vamos a ver, estamos en el origen de la filosofía. Claro, y el origen de la filosofía, si entendemos la filosofía, al menos como yo voy a tratar de explicar aquí, con la idea que quizá Aristóteles, por lo que sabemos, tenía en la cabeza, claro, preguntarse por el origen de la filosofía es preguntarse al mismo tiempo por la esencia o naturaleza de la filosofía. Porque si precisamente surge como una actividad racional, una forma de saber diferente o que trata de diferenciarse de lo que hasta ese momento se hacía, de alguna manera tiene que estar ya implícito lo que luego va simplemente a desarrollarse. Pero a no ser que queramos simplemente fragmentar la historia de la filosofía en autores o en ideas, que si queremos llamarle a lo mismo a todo lo que han hecho, tiene que haber algo común, y eso común precisamente estará en el origen. Quizá como metáfora o como analogía pueda servir como hablaba ya santo, ¿no? El cardenal Newman ya está canonizado, ¿no? Si yo no recuerdo mal, ¿sí? ¿O está solo beatificado? Me pilláis ahí. Pero como ya decía el cardenal Newman cuando hablaba del dogma, ¿sí? En un libro que tiene, que ahora no me acuerdo exactamente del nombre, pero Historia y desarrollo del dogma, creo que se llama, el dogma cristiano, decía, bueno, de alguna manera todo tenía que estar ya en el origen. Los primeros cristianos, no puede ser, si nosotros queremos seguir llamándonos cristianos, que ellos creyesen algo totalmente distinto. Evidentemente, pues la Inmaculada Concepción, pues hombre, la claridad que tendrían acerca de eso, pero no significa que no estuviese ya allí, ¿no? Entonces él simplemente viene a decir que lo que hay es una progresiva explicitación de lo que ya estaba en el origen. Con la filosofía asistimos a lo mismo.
Al menos eso es lo que yo voy a tratar de explicar hoy aquí, ¿no? Entonces, creo que es interesante que vayamos con esa idea a la hora de enfrentarnos a qué era lo que nos querían transmitir y cómo querían transmitirnos estos primeros autores, ¿no? Que asistir al origen de la filosofía y entenderlo bien significa al mismo tiempo entender bien qué es eso que todavía hoy seguimos llamando filosofía. Bien, sin más preámbulos, paso directamente a mi presentación. Bien. El título venía dado y me parece que es un título fantástico, o sea, que necesita para muchísimo. Y como vamos a ver después, incluso voy a hacer referencia directa a cómo está este título, porque me parece muy interesante para que nos ayude a reflexionar sobre una serie de ideas preconcebidas que podemos tener y que no por ser ideas preconcebidas son falsas, pero que nos pueden ayudar a pensar y a profundizar mejor en qué queremos decir con cada una de ellas, ¿sí? Entonces, los filósofos físicos, la primera indagación científica sobre la naturaleza. Bien, mi exposición, voy a tratar, de hecho se me ha olvidado darle, ahora ya estamos. Mi exposición va a tener estas dos partes que veis aquí en la presentación. ¿Sí? En una primera parte, que espero que dé de sí, como para que ocupe la primera hora de exposición, después haremos el descanso y pasaremos a la segunda parte, tiene esta estructura. ¿Sí? Vamos a hablar, en principio, una introducción breve, pero al mismo tiempo que considero necesaria, de la historia de la filosofía como instrumento de la filosofía. Esta es una expresión que yo se la oí por primera vez al que luego fue mi director de trabajo de fin de máster y de doctorado, el profesor Alejandro Vigo, que no era suya, pero que la citaba mucho porque era del profesor con el que había estudiado cuando había estado en Heidelberg, en Alemania, haciendo su tesis doctoral. Y entonces, a mí me hizo pensar mucho, y después yo he profundizado por otras razones y la relación que esta frase tiene precisamente con lo que luego vamos a ver que es la hermenéutica filosófica, ¿no? Pero la historia de la filosofía como instrumento de la filosofía significa esto mismo que he explicado al comienzo. La pregunta por el origen de la filosofía es ya una pregunta filosófica. No solo filosófica, ¿no? Vimos el otro día un acercamiento que podríamos llamar, sin quitar ni muchísimo menos mérito al profesor Alberto Bernabé, que sabe muchísimo más que yo, no solo sobre mitos y presocráticos, sino seguramente sobre más cosas, pero era un acercamiento que quizá podríamos decir más filológico histórico, ¿no? En el cual pues la pregunta por las diferencias se abordó, pero no era el principal tema, ¿no? En este caso vamos a ver que a mí me parece, creo que es muy interesante para entender bien a estos primeros filósofos, entender que no puede hacerse una historia de la filosofía, que es lo que básicamente vamos a intentar hacer hoy, ¿no? Hablar de unos personajes históricos que empezaron la filosofía, si no es desde una perspectiva filosófica. Si uno no quiere hacer filosofía, no tendrá por qué hacerlo. Pero hay un modo de preguntarse por la historia de la filosofía filosófico, ¿sí? Quizá a uno, si le suena, esto puede tener reminiscencias hegelianas, ¿sí? Pero Hegel, hombre, tampoco, o sea, no pasa nada, ¿no? Por citarlo y apoyarse en él. Pobre Hegel. Bien, después pasaremos, como veis, en el concepto de filosofía presocrática que yo he puesto ya directamente entre comillas. Y esto también es muy interesante, porque claro, filosofía presocrática. Pues evidentemente si le preguntamos a Tales, si tuviésemos esa suerte, ¿no? Porque ya que no ha dejado nada escrito, pues al menos un diálogo con él, ¿no? Presocrático, o sea, desde luego yo no me puedo llamar así, porque eso significaría que yo tendría que saber, ¿no? Que después va a venir un señor que es Sócrates y que además va a ser famoso, ¿no? Que a lo mejor había más Sócrates incluso, seguramente, ¿no? Entonces el concepto de filosofía presocrática ya en sí mismo es algo problemático, porque es totalmente convencional, ¿no? Vamos a ver que surge simplemente de un modo de ordenar de alguna manera a todos esos fragmentos, esa cantidad de fragmentos que poseemos y que, bueno, vamos a tratar de darles un orden. Y, bueno, Hermann Diels, que como casi siempre los alemanes, ¿no? Son los primeros, los que mejor lo hacen y luego ya es muy difícil hacerlo mejor que ellos, ¿no? Pues coge todos los fragmentos, los pone, los ordena, etcétera, pero la denominación todavía hoy en día se discute de qué manera esto, fuera de que sea una mera convención, serviría de alguna manera para introducirnos en el pensamiento de estos autores, porque si lo pensáis, ya simplemente la denominación nos hace pensar que tienen algo en común, ¿no? Es decir, uno dice, bueno, filosofía presocrática, como si fuese el pensamiento de los presocráticos.
Pero dice, bueno, el pensamiento de los presocráticos, eso significaría que ellos a sí mismos se identifican de alguna manera unos con otros, ¿no? La tradición nos ha dicho que de alguna manera compartían, y luego uno investiga, y algunos, pero entre ellos no forman una comunidad. ¿De qué tipo sería? ¿No? No, sí, somos los antecesores de Sócrates. Bien. Pero bueno, eso no significa que... O sea, lo que voy a intentar yo hacer hoy pues, es un poco problematizar para luego intentar avanzar desde que uno esté consciente de lo que implican las cosas y no simplemente acumular información. ¿Sí? No es simplemente afán polémico por hacerme lo interesante. O eso espero. Y después, como veis, lo mismo. La así llamada escuela de Mileto, ¿no? Que serían los milesios, con la idea, que por ahora no digo ni que sea falsa ni que sea verdadera, no estamos ahí todavía, de hecho estoy en la segunda diapositiva, creo, o sea que imaginaos, la escuela de Mileto, que nos viene a decir, uno podría pensar, ¿no? Aquí está ocurriendo algo, lo que luego será la academia o lo que luego será el liceo, ¿no? O lo que hacía Pitágoras con sus discípulos, que más o menos sabemos que hacía, ¿no? Además de, yo creo que no comer carne, ¿no? y otras cosas. Pero, claro, ¿hasta qué punto eso es así? ¿No? ¿Hasta qué punto podemos hablar de que no, realmente, pues hombre, estaba Tales, ¿no? Y tenían una relación de maestro-discípulo con Anaximandro, y luego Anaximandro la tuvo con Anaxímenes, y yo siempre que pienso en maestro-discípulo en la antigüedad, no me preguntéis por qué, pero siempre pienso en lo de tener una piedra en la mano y decirle al discípulo, a ver, intenta quitarme. Y entonces, pues bueno, eso está bien, quizá para hacerse una idea previa de cómo podría ser esto de la escuela de Mileto o Milesia. Veremos que es un poco más complicado el hecho de que lleguemos a saber a ciencia cierta qué tipo de relación tenían entre ellos. Porque lo que sí que más o menos sabemos es que en un espacio de tiempo que va de unos, vamos a decir, unos 50, 60 años, pues conviven, ¿no? Tienen las mismas costumbres, hablan de una manera parecida, pero el hecho de que uno al otro se transmitiesen esos pensamientos, no tenemos una constancia, ¿no? Más allá de que algunos dicen que quizá... Entonces, por lo mismo, por eso las comillas, como poniendo así. Bien, y en la segunda parte, muchísimo más sencillo esto, ¿no? Aunque, bueno, voy a intentar que no sea repetir lo que pone Wikipedia o lo que uno puede encontrar en cualquier sitio, porque es que entonces, ¿para qué venimos aquí, no? Sino hacerlo de una manera en la que implique pensar un poquito. Pero como veis, un título, pues títulos como subtítulos muy al uso, porque a veces, si ha llegado a ser al uso, muchas veces es porque precisamente ayuda, ¿sí? Tales de Mileto, el comienzo de la filosofía, Anaximandro, la indeterminación como seña de identidad, y esto tiene doble sentido, ¿sí? O sea, la indeterminación porque es el apeiron, el infinito, lo que no tiene límites, y al mismo tiempo porque, bueno, Anaximandro, o sea, bueno, Anaximandro, pues el otro día yo admito que lo ignoraba por completo, que se había encontrado pues un nuevo catálogo en el que decía, sí, escribió una obra, porque yo lo último que sabía es que, bueno, sí, más o menos, y el Perifíseos, ¿no? O sea, sobre la naturaleza, pero bueno, ¿hasta qué punto sí o no? Y luego además, pues claro, precisamente, que lo que dejes escrito sea que el principio es el infinito, pues bueno, o sea, esto es como ir de lo oscuro a lo más oscuro, ¿no? O sea, pero bueno, veremos que también contiene ideas bastante interesantes y muy relevantes para qué es eso de filosofar. Y por último, Anaxímenes, que yo siempre le veo, o cuando lo estudié y ahora cuando he estado preparando, siempre es como el tercero en discordia, ¿no? O sea, Anaxímenes uno dice, no, hombre, llega Tales que dice, la filosofía hace esto, no sé qué. Luego llega Anaximandro, que es como enigmático y, bueno, ¿qué querría decir? Y luego llega uno y dice, bueno, pero si no hace más... O sea, ha cambiado uno por el otro, ¿no? Y bueno, yo, reflexionando y preparándolo, caía en la cuenta y decía, bueno, que no solo yo, evidentemente, no es que solo me haya dado cuenta yo, ¿eh? Me han ayudado mucho las obras que he leído, etcétera. Pero sí que pensaba, bueno, realmente hay algo en Anaxímenes que no está en ninguno de los dos anteriores. Veremos que no solo una cosa, sino varias, ¿no? Pero una de ellas es la consolidación del pensamiento científico. Vamos a ver qué hay que entender aquí por pensamiento científico, ¿sí? No cualquier cosa. Pero la idea de que ya hay un avance y sobre todo decir, bueno, esto que estamos haciendo está como refrendado, ¿sí? Y vamos a ver que eso se muestra en que él, al continuar,
lo que ya están haciendo los dos anteriores, ¿sí? Lo que está haciendo es ponerle el sello de que este camino emprendido tiene sentido y da fruto cuando uno lo cultiva. Bien, entonces ya, pasamos. Como veis, la estructura que voy a seguir en esta primera parte, introducción, concepto de filosofía presocrática y la así llamada Escuela de Mileto, ¿sí? Tiene en esta primera parte que os hablaba de la introducción y la historia de la filosofía como instrumento de la filosofía, va a haber unas cuantas diapositivas muy sencillas. Una en la que voy a señalaros algunas de las fuentes principales que todavía hoy sirven para el estudio en general de lo que llamamos filosofía presocrática y en particular, evidentemente, parte de ellos, que son pues estos, tales Anaximandro y Anaxímenes. Voy a hacer una breve referencia, pero creo que es importante, como os decía al comienzo, a la relación entre hermenéutica y tradición filosófica, porque, como os decía, es muy importante que nos demos cuenta de que para entender bien qué es lo que unos pensadores tan antiguos querían decirnos, no podemos simplemente pasar por alto que escribieron hace más de 2500 años. Entonces uno dice, bueno, sí, ya, un dato. No, pero es que 2500 años no son como números, son números a primera vista. Pero 2.500 años no son 2.500 unidades. 2.500 años son acontecimientos, son lenguas, son tradiciones, son formas de pensar que lo que nos hacen, al principio por lo menos, es alejarnos, ¿sí? Si me aleja simplemente, perdón si digo cosas que a veces son evidentes, ¿no? Pero a mí por lo menos me ayudan a pensar. Si a mí me aleja simplemente el hecho de que yo me vaya a la estepa de Mongolia y simplemente las costumbres que tienen esas personas que todavía viven hoy conmigo, yo no entienda a qué se dedican, qué hacen, de qué hablan, por qué hacen eso y no otras cosas, imaginemos hace 2.500 años. ¿Sí? Es que me acuerdo de Mongolia porque fui a ver una película hace ya unos meses y era una película mongola y dije, bueno, pero es una película, ¿no? O sea, el lenguaje cinematográfico más o menos me suena, pues ni así, ¿no? O sea, no entendí, bueno, sí que entendí cosas, pero fue un choque cultural. Entonces, pensar 2.500 años, bien, entonces ahí la hermenéutica y las herramientas que sobre todo Gadamer el siglo pasado puso sobre la mesa nos van a ayudar, aunque tampoco es que yo me ponga aquí ahora a perorar sobre la hermenéutica, no os preocupéis porque hay que ir al tema. Y por último, la combinatoria. Había puesto combinación, pero luego he dicho, bueno, combinatoria queda como un poco más preciso, o no sé, me sonaba mejor. Reminiscencias de Leibniz, etcétera, ¿no? Entonces, la combinatoria de filosofía, filología e historia, ¿sí? Este es todo el tema que, sobre todo en esta primera parte, le vamos a dar. Porque en el caso de los presocráticos es todavía más importante, ¿no? Porque, claro, si uno quiere ponerse a hablar de Foucault, de Derrida, que yo no lo voy a hacer, hay otros en muchas universidades que se dedican a eso, pues bueno, lo tiene más fácil, ¿no? Dentro de que hablen un idioma distinto, que en este caso es el francés, y que acuñen nuevos términos como el différence y différence, que no sé cuál es la diferencia. En este caso, claro, griego antiguo, ¿sí? En unas circunstancias históricas determinadas, etc. Es decir, todo eso uno lo puede ver simplemente como la cáscara o lo puede ver como, de hecho, una imbricación, que de hecho existe porque es la manera en la que los seres humanos podemos comunicar nuestros pensamientos entre pensamiento, lenguaje y realidad. O sea, nos ha llegado lo que nos ha llegado, y es en forma de fragmentos y en un idioma determinado y estructurado de una determinada manera y con un uso de los verbos, de los sustantivos, de los adjetivos y con unas expresiones pues, que eran comunes en una determinada época, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, en el caso de los presocráticos, yo aquí me apoyo un poco en que todavía no se ha hablado de otros y entonces yo dije, bueno, pues así me puedo permitir quizá hacer una introducción un poco más amplia, en algunos casos, a lo que vamos a poder ver, con la licencia, evidentemente, de que luego el resto diga, pues lo que dijo este chico estaba todo mal y no se entera de nada, ¿no? Pero bueno, eso también. En las dos siguientes, como veis, vamos a hablar el concepto de filosofía presocrática. Una de las cosas que yo os decía, la dificultad que hay aquí, las posibles infinitas reconstrucciones de su pensamiento. Infinitas es evidentemente una hipérbole, ¿no? Pero bueno, o sea,
cuando yo ponía este índice, pensaba, por ejemplo, en el ajedrez, ¿sí? Porque, claro, en el ajedrez uno dice, bueno, ¿cuántas partidas de ajedrez pueden jugarse? Pues uno dice, ¿es distinto innumerables a infinito? Pues sí, no nos vamos a meter en ese tema, pero porque están los números transfinitos, bueno. Pero uno tiene unos elementos al comienzo, ¿sí? Que es unos fragmentos. Y uno trata de darle sentido. Pues piezas, combinaciones. ¿Sí? Tenerlo en cuenta. Otra cosa es que todas valgan lo mismo, ¿sí? Igual que no valen lo mismo, pues hay teoría de aperturas en ajedrez. Pues hay algunas que son sólidas y hay otras que se abandonan en pocos movimientos porque no dan más de sí. Pues un poco parecido, ¿no? Pero que puede haberlas y que hay muchas, sí. Las interpretaciones sistemáticas de Platón y Aristóteles. Aquí es donde tenemos, o creo yo, que es donde tenemos mucha suerte, ¿sí? Y es que pocos años después, comparado con la distancia que tenemos nosotros, ¿sí? Hay sobre todo dos pensadores, yo me voy a centrar sobre todo en Aristóteles, pero Platón, leía con mis alumnos este cuatrimestre el Teeteto y vamos a hacer una reconstrucción de qué podían estar diciendo Heráclito, Parménides, Protágoras, etcétera, que es fascinante y no voy a ser yo el que critique eso, ¿no? Pero ahí tenemos mucha suerte porque, y esta es la diferencia, la interpretación de estos dos autores es filosófica. ¿Sí? Es filosófica en el sentido fuerte del término. Vamos a ver, yo aquí lo he puesto como sistemático, ¿no? Es decir, es tratando de dar un sentido, de encontrar un sentido, sin dejarse otros datos, porque los tenían, de hecho, posiblemente tenían más datos de los que tenemos nosotros, ¿sí? Y eso no les llevó a renunciar a la idea de dar una interpretación coherente, sistemática, de lo que se quería decir ahí, ¿sí? Esa es la suerte que tenemos. Y bueno, por último hablaremos de conceptos fundamentales de los filósofos presocráticos. Yo aquí otra vez haciendo un poco de polémica, ¿no? Los hay, porque volveríamos a la misma idea. Bueno, para todos los mismos conceptos, como si fuese una doctrina unitaria y sistemática. Bueno. Y por último, en la así llamada Escuela de Mileto, prejuicios, análisis y síntesis, ya veréis, es una manera muy sencilla de que nos demos cuenta de qué ideas preconcebidas podemos tener y ponerlas sobre la mesa para luego analizarlas. Examen de las diferentes perspectivas y sus prejuicios, de las que puede haber o que uno puede haber escuchado y le pueden llevar a tener una determinada predisposición hacia estos autores, ¿no? Por ejemplo, solo por poner un ejemplo, yo hace unos años leí un libro de Erwin Schrödinger, ¿sí? Más o menos se sitúa, es que no he puesto, pero bueno, física teórica, física cuántica, etcétera, etcétera, y él escribió un libro que es La naturaleza y los griegos, ¿sí? Entonces uno dice, ¿y de qué me va a hablar, no? Porque, bueno, este señor sabe de física. Pues bueno, una de las cosas que él considera necesarias hacer después de lo que se ha descubierto en física cuántica es la necesidad de volver a los griegos. Sobre todo dedica mucho espacio a los atomistas, porque supongo que tienen más afinidad, pero no deja de hablar de Parménides, de Heráclito. Claro, ¿esto qué significa? Significa que uno puede pensar, por ejemplo, no digo que eso ocurra aquí, pero uno puede pensar, bueno, estos filósofos físicos, como se les llama aquí, bueno, eso es una denominación como, bueno, por decir algo, ¿no? Bueno, pues vemos que un pensador de la talla de Schrödinger considera que es necesario volver a ellos para entender algo que quizá a nosotros se nos ha olvidado acerca de la naturaleza. Entonces eso nos puede hacer reflexionar acerca de cómo ideas preconcebidas nos pueden o alejar, pero no alejar por las razones correctas, sino por razones incorrectas de lo que estos pensadores querían decir y todavía hoy pueden decirnos. Entonces para eso hacer un examen de las diferentes perspectivas y sus prejuicios y por último sentar las bases de lo que yo quiero hacer en la segunda parte, que es reconstrucción a partir de Aristóteles, ¿sí? Tratar de dar, luego vamos a ir viendo los distintos autores y sus fragmentos, esto ya en la segunda parte de la sesión, pero diré algo breve sobre la manera en la que Aristóteles tiene de tratar estos autores y por qué sigo considerando, yo, me puedo equivocar, que la manera, no solo la letra en la que Aristóteles lo hace, sino la manera que él tiene de hacerlo sigue siendo válida hoy, para entender bien a estos autores. Sin ir más lejos, no soy un experto en Hegel, aunque me gusta citarlo porque uno queda muy bien, ¿no? Pero Hegel tiene esa manera también.
Hegel considera que la manera de hacer historia de la filosofía tiene que ser filosófica. Pero es que el primero que hace eso es Aristóteles. De una manera, Platón, es que, claro, uno siempre dice Aristóteles y luego en Platón, claro, siempre hay pues lo que decía Whitehead, ¿no? Que parece que luego lo que dice cada filósofo parece que sea simplemente, pues pone una nota a esto que ya dijo Platón y entonces lo continúa. Pero en Aristóteles es el primer autor que habitualmente en todas sus obras introduce, antes de entrar en las consideraciones propias del tema, un resumen de lo que han dicho los pensadores anteriores. Y no por pura erudición, sino porque piensa que de alguna manera lo que ellos están diciendo tiene que quedar reflejado en lo que luego él va a decir. Porque si no, básicamente, indirectamente, uno ¿qué dice? Yo soy mucho más listo que tú y tú no tenías ni idea. Pues no. El pensamiento en este caso de Aristóteles es de qué manera estos pensadores quizás se han quedado a medias, no han dicho todo lo que podía decirse, pero lo que hay en la filosofía es un continuar lo que los anteriores han dicho. Y durante siglos fue así. Bueno, no vamos a entrar en consideraciones. Pero filosofía perennis, ¿no? Esa expresión supongo que suena. Bien, entonces pasamos. Esto la he puesto, pero creo que sería anticipar demasiado, entonces voy a pasar ya directamente. Bien, como os decía, la historia de la filosofía como instrumento de la filosofía, estas son las tres partes que vamos a ver. En la primera, bien, esto para cualquiera, aunque se puede encontrar en cualquier sitio, si en algún momento cualquiera luego quiere que yo le envíe la presentación o alguna diapositiva en concreto, yo encantado, si es que sirve. Pero no quería dejar de poner de manifiesto qué es lo que sí que tenemos a mano para poder hablar de estos autores, tangible, ¿sí? No es pura especulación, porque a veces los filósofos, o al menos a mí me pasa, ¿no? Yo me siento más libre cuando a veces no estoy pisando tierra, pero creo que con estos autores hacer eso es un error, ¿sí? Y no sé si atreverme a decir esto, pero sí lo voy a decir. Y eso se puede ver en muchos casos, quizá, y eso que yo le tengo una admiración increíble, pero por ejemplo, con lo que, quizá no el propio Martin Heidegger, pero lo que algunos autores después han hecho con el segundo Heidegger, que se suele decir, después de la Quere, de la revolución o de la vuelta que da a su pensamiento, que es a partir del año 35 en adelante, más o menos, porque su libro de Nietzsche a mí me parece que sí que es muy sólido, etcétera, pero luego tiene una serie de interpretaciones acerca de Heráclito, de Parménides, de Anaximandro, en lo que hay es un mejunje que yo no sé, por eso digo que no sé si sería el mismo Martin Heidegger o lo que luego, en el que uno dice, bueno, o sea, ¿cómo puede ser que uno piense que es desde aquí, desde donde hay que reiniciar, no se sabe qué pensamiento nuevo, cuando precisamente estos son los autores en los que menos podemos edificar algo que sea sólido? Pero claro, como la idea es dejar atrás a Aristóteles y Platón, porque se habrían metido por unas sendas que nos han llevado a que la ciencia y la técnica deshumanicen, etcétera, ¿sí? No. Evitar ese tipo de especulaciones con estos autores creo que es fundamental, ¿sí? Por eso yo he puesto aquí qué fuentes tenemos. Pues primero tenemos Die Fragmente der Vorsokratiker, o los fragmentos de los presocráticos, que han salido sucesivas ediciones, pero el primer autor que la hace es Hermann Diels, y se propone decir, bueno, vamos a ordenar todo esto que tenemos según cuándo son testimonios, cuándo son fragmentos directos y cuándo son simplemente un autor que cita lo que él se supone que dijo y algunas anécdotas, o en este sentido anécdota y hecho histórico, pues se mezclan un poco de estos autores, ¿sí? Y se considera que es una buena manera de hacerlo señalar un periodo determinado de tiempo, que es cuando la filosofía cambia de rumbo, por así decirlo, ¿sí? Y se suele considerar que este cambio de rumbo está sobre todo definido por el hecho de que dejan de interesarse estos autores, filósofos ya, pero posteriores a los presocráticos, en el primero sería Sócrates, de asuntos que tienen que ver con la investigación acerca de la naturaleza, ¿no?, a dedicarse a investigar sobre los asuntos humanos, sobre la ética, la política. Claro, ¿hasta qué punto, por ejemplo, eso es así? Si a Tales se le consideraba uno de los 7 sabios de Grecia, pues no se sabe si habría dado la Constitución a alguna de las ciudades-estado, ¿sí? O hasta qué punto intervenía en los asuntos políticos y tenía sus propias ideas acerca de ellos. ¿Sí? Se entiende que esa denominación de decir, bueno, era porque unos se dedicaban a la naturaleza y otros a los asuntos humanos,
pues hombre, es convencional, sirve para algunas cosas, pero para otras no, ¿sí? Pero bueno, evidentemente esta obra sigue siendo fundamental para cualquier estudio mínimamente serio acerca de los presocráticos, ¿sí? Y entonces los textos están en griego y en alemán, ¿sí? Pero bueno, tenemos, como vamos a ver, una edición bastante reciente del profesor Bernabé, que estuvo ayer hablándonos, o sea, para que veáis que no en mi caso, pero la mayoría de los autores que van a hablarnos tienen un sólido currículum. Bien, hace unos años salió esta edición que está en inglés, pero está en 9 tomos, y entonces yo he preferido citar la francesa, que es también la que he usado, y que está en un único volumen y es mucho más fácilmente manejable, que es lo mismo que lo que hizo Hermann Diels en su momento, pero, bueno, cuestionándose de nuevo si este concepto de filosofía presocrática puede sostenerse, hasta qué punto sí, hasta qué punto no, nuevos fragmentos que han aparecido, es decir, la edición más reciente, más novedosa y con más datos, hoy en día es esta segunda que os he puesto aquí, de Lax y de Most. Lax fue profesor en la Sorbona, pero ahora está en la Universidad Panamericana de México, que ahora ya es emérito, pero bueno, sigue dando clases y conferencias, etc. Y que, como veis, pues los orígenes, les debuts, yo no sé francés, pero bueno, más o menos esta palabra la tenemos en... O sea, como cuando un nuevo jugador salta al campo, ¿no? 17 años, emocionado, pues es el debut, ¿no? Es el inicio, se estrena, diríamos, ¿no? Bien, y como veis aquí, no aparece el término directamente de presocráticos, sino del pensamiento griego hasta Sócrates, ¿eh? En el sentido de ya como con un poquito más de distancia con respecto a esa terminología, ¿sí? Que bueno, ya digo, no es que una sea incorrecta y lo otro esté bien y haya que empezar a hacerlo, sino que más o menos conservar esa distancia y tenerla presente es bueno. Después, una edición que salió ya hace muchos años, pero que a mí me ha servido todavía hoy para prepararlo, que es, primero salió solo de Kirk y de Raven, o Raven, supongo que es Raven porque será de Cuervo, sí, ¿no? Sí, bueno. Y luego Scofield la volvió a coger y la renovó, que también, pues en este caso es más interesante quizá en otro aspecto, porque además de incluir los fragmentos, etcétera, suele acompañarlo, como lo dice aquí, ¿no? A critical history, ¿no? Como tratando de encontrar un hilo conductor entre los fragmentos, lo que se nos dice, de qué manera hay como algo más que simplemente un cúmulo de datos y de fragmentos. Y por último, uno que me ha servido a mí mucho para preparar esta sesión, del profesor Alberto Bernabé, en el que tenemos los fragmentos y es en una edición bilingüe, ¿sí? Entonces creo que con eso uno puede hacerse una idea básica. Repito que es con la idea de que como vais a tener muchísimas más sesiones, uno puede tener dudas, uno puede interesarle mucho a un autor y bueno, en una sesión da tiempo para lo que da, ¿no? Entonces os recomiendo que si queréis acudir a algunas fuentes, sean a estas. Hay muchas más, vais a ver que luego cito más cosas, pero esto es fundamental y me parecía importante tenerlo presente. Bien, pasamos al siguiente. Bien, os hablaba de la manera concreta de enfocar este asunto utilizando una perspectiva filosófica, ¿sí? Entonces, como veis aquí he puesto una cosa muy sencilla, o sea, ha sido una diapositiva que al principio iba a poner solo lo del ejemplo, pero luego dije, bueno, no seas como tan, no sé si tan wittgensteiniano, ¿no? Como de, venga, poniendo aquí proposiciones y sacando conejos de la chistera, ¿no? Sino un poquito más. Entonces yo aquí decía, importancia o necesidad de la hermenéutica, interpretación, sí, no nos vamos a meter como mucho en debates de qué es la hermenéutica, qué no. Cuando venía hacia aquí pensaba precisamente en esta diapositiva, yo decía, bueno, es que como nos metiésemos en ese debate, yo pensaba, verdad y método, la obra fundamental de Gadamer, tiene unas 600 páginas. Y una de las cosas que a mí me llamó la atención es que las 300 primeras es una explicación de por qué hace falta escribir ese libro. Y las otras 300 es para explicar qué es lo que quiere decir, pero dedica 300 páginas a decir por qué es necesario un nuevo libro sobre hermenéutica, ¿no? Eso sí que es un estado de la cuestión y no lo que hacemos en los papers, ¿no? Bien, entonces no nos vamos a meter así, pero sí, necesidad de la hermenéutica, en este sentido, si queréis, interpretación, para no meternos en muchos líos, para salvar la distancia temporal e intelectual y evitar las incomprensiones, ¿no? Me gusta un poquito más, que no sirva de precedente, pero el término inglés en este caso porque es misunderstanding, ¿no? Que sí, es incomprensión, pero claro, tiene esa idea de errar el tiro, ¿sí? No solo incomprensión de no he entendido nada
y es porque no te has explicado bien o porque a mí me pasa. No, no, es porque de hecho comprendes algo, pero lo que comprendes es erróneo. ¿Sí? Y entonces pensaba en un ejemplo muy concreto, y es el mismo título. Y repito, no porque no esté conforme con él, no porque no, sino porque me parecía muy sugerente para hacer este ejercicio. ¿Sí? Pensemos, simplemente. Y claro, habéis visto que he tenido que subrayar casi todo porque... Entonces, los filósofos físicos. Claro, pensemos hoy en día la expresión filósofo físico. Y dice, bueno, pero ¿qué va? ¿No? Si son dos ramas completamente distintas, ¿no? O sea, de hecho, habría muchos físicos, como yo leí hace poco una semblanza de su pensamiento y de sus ideas de Stephen Hawking. Y claro, la filosofía, hombre, pero a ver, ¿qué va? Si estos son unos charlatanes que además quieren que yo me meta como en su cháchara y yo soy el que hago ciencia, ¿no? Y yo luego escribo, pues, breve historia del tiempo, ¿no? Y entonces yo ahí estoy haciendo no se sabe qué, porque claro, son presupuestos en realidad metafísicos, pero no se tiene la conciencia. Básicamente la idea, ¿cuál es? Que cuando nosotros usamos aquí la expresión filósofo físico, que estamos entendiendo por filosofía y que estamos entendiendo por física, no es baladí. O sea, ya hay una precomprensión nuestra sobre qué creemos que significan esos dos términos. Claro, desde luego físico aquí no puede significar ni física cuántica ni física newtoniana. Entonces, ¿qué es eso de física? Cuando estemos hablando de esos autores. Digo, yo no vengo aquí a resolver ni mucho menos todas estas cuestiones, pero por lo menos abrirlas sí. Creo que eso es interesante. Si estábamos preguntándonos qué era filosofía y ya de repente también tenemos que preguntarnos qué es física, pues ¿no? Bueno, esa es la distancia que hay. Es que physis, de física y de físico, ¿no? Es un término griego. Y evidentemente, las raíces, pues más o menos, quizás si uno sabe algo de griego o le suena, pues dicen, no, hombre, es lo mismo lo que hace Schrödinger y lo que hacía Demócrito. ¿Es lo mismo, seguro? Porque claro, o sea, la matemática, ¿no? El empezar a usar como método propio, prácticamente sin el cual no puede haber ninguna teoría sólida hoy en día sobre la naturaleza, eso no está en Demócrito. Pues estará la idea de que los átomos chocan entre sí, pero bueno, ¿qué entendía además por átomo? Pues entendía partículas indivisibles, poco más. Pero es que además nuestra noción de átomo hoy en día no significa partícula indivisible, ¿no? Porque si fuese partícula indivisible, ¿qué hacen los electrones, los protones, los neutrones y los quarks y ya no sé cuántas cosas más? Porque es que hay más cosas. No sé si se sigue. Bueno, entonces, por eso digo que no lo voy a resolver, es más bien que nos resuene un poco en la cabeza esto, ¿no? Después, la primera indagación. O sea, primera aquí, sí, ¿no? Evidentemente tiene simplemente el significado de que antes no se hacía y ahora se está empezando a hacer algo nuevo. Pero precisamente hablaba ahora con Salvador y decíamos, claro, no es lo mismo que lo que hace en la teogonía Hesíodo, pero algo de parentesco sí que tiene, podríamos decir, ¿no? O sea, hay una serie de, podríamos decir, de sustrato, de algo que se comparte entre lo que quería hacer Hesíodo y lo que luego van a querer hacer Tales, Anaximandro, Anaxímenes, ¿sí? Que hasta qué punto, ¿no? Están haciendo algo semejante. Bueno, aquí la perspectiva que vamos a seguir es que, de hecho, lo que inician Tales, Anaximandro, Anaxímenes es esencialmente distinto. Eso no quiere decir que no puedan tener cosas en común, que de hecho las tienen, sino que a dónde quieren llegar, el objetivo que persiguen, aunque esto sea usar en parte terminología que ellos de hecho no usan, el método que usan, la forma de hacerlo, no tiene parangón. Pensemos en lo contrario, en que difumináramos la distancia entre una cosa y otra. Bueno, entonces, ¿cómo podríamos seguir diciendo que nosotros hacemos algo así, que se llama filosofía y que es distinto? Tiene que haber un punto en el que, de alguna manera, aunque sea solo implícito, ya esté la diferencia entre una manera y otra. ¿Sí? Indagación, que esta palabra me gustaba mucho.
o sea, la vi y dije, qué interesante, porque claro, también se podría haber usado investigación, ¿no? O, no sé, otras. En este caso es indagación, que es conjeturar, ir a tientas para tratar de decir algo que sea coherente, sistemático, ¿no? Pero claro, indagación, bueno, el detective también indaga, ¿no? Es decir, el mismo lenguaje que nosotros podemos estar hablando hoy en día nos tiende pequeñas trampas, si lo queremos ver de manera negativa. También lo podemos ver como oportunidades de reflexionar sobre qué pueden ser las ideas previas que podemos tener sobre estos autores. ¿Qué quiere decir que indagaban científicamente sobre la naturaleza? Bueno, de entrada, yo por lo menos no tengo ni idea, porque yo sé más o menos qué es lo que hacen los científicos hoy en día. ¿Pero qué significaba para ellos? Simplemente mirar las estrellas y caerse en un pozo, como vamos a ver qué le pasaba a Tales, ¿no? O hay algo de método, hay una manera concreta, porque si no queremos romper el lenguaje de tal manera que reservemos, no se sabe por qué, porque a los filósofos nos gusta, terminología que hoy en día nos parece que está más definida y reservada para un campo, y de repente se la aplicamos a unos autores de hace 2500 años, que no se sabe cómo, no, eran ya científicos. Entonces uno dice, ¿cómo que eran científicos? Sí, no sabían un montón de cosas y básicamente no hacían casi ningún experimento. No sé, no es porque lo piense yo, sino lo que a uno se le puede ocurrir, ¿sí? Entonces ya veis que simplemente viendo cosas muy minúsculas, muy pequeñas, ya nos sale la idea de que uno hace un ejercicio de reflexión al mismo tiempo que está tratando de exponer algo histórico, cuando esto histórico es filosófico, o de qué está sirviendo la exposición. Uno tiene que poner en cuestión precisamente eso que uno trae cuando lee, que son un montón de precomprensiones que al ponerlas de manifiesto uno sabe dónde está él y quizá lo que le separa de eso que quiere entender. Bien, científica. Y perdón si me detengo mucho en esta, pero me parece que cuanto mejor cojamos como esta idea de la resonancia de la filosofía en la historia, etcétera, y de cómo interpretar, mejor. Científica. Este es el gran tema, ¿no? O sea, podríamos haber puesto aquí también filosófica, ¿no? En el sentido de, bueno, ¿qué significa que ya podamos ponerle el adjetivo a la indagación, en este caso, que es científica? ¿Sí? Claro, científico, es el término en griego para ciencia es episteme, ¿no? Pero una teoría sobre qué es la episteme, qué sería eso de ciencia, no aparece como tal hasta Platón en el Teeteto sobre todo, y luego Aristóteles en los analíticos anteriores, o primeros y posteriores, y que son sus dos obras de lógica sobre que se pueden decir sobre todo los analíticos posteriores de teoría de la ciencia, o en la metafísica cuando dice, bueno, ¿qué es esto que yo estoy haciendo que llamo filosofía primera? Bueno, pues es una forma de... ¿Cómo podemos decir que es una indagación científica? Bueno, hay elementos para decir que tal cosa está. Sobre todo hay elementos en Aristóteles para decir que tal cosa es así, ¿no? Pero tendremos que preguntarnos qué significa esto de ciencia, científico, cuando es aplicado a estos autores. ¿Y qué idea previa tenemos nosotros de qué sería lo científico? Y por último, la naturaleza. Esto es también muy interesante, que vamos a ver que el término es physis, ¿no? Física. Ahí es donde podemos ver cierta conexión, ¿no? Los filósofos físicos, en este caso, entonces, ¿qué significaría? ¿Significarían los filósofos que hacen física o los filósofos que hablan sobre la naturaleza? ¿Sí? ¿Se entiende esto? ¿Qué entendamos por naturaleza? También ha cambiado, pero muchísimo además. O sea, es quizá de los conceptos que... ¿Entiende lo mismo por naturaleza que entendían quizá estos autores o Aristóteles, o cuando se habla Tomás de Aquino y dice lo natural, lo sobrenatural, si lo sobrenatural solo funciona cuando lo natural está bien dispuesto? No sé, porque tampoco sé yo mucho de teología y mucho de Tomás de Aquino, pero el concepto de naturaleza, pues lo mismo ocurre. Entonces, como veis, simplemente en esta pequeña frase, los términos que nos han servido simplemente para poner el título de qué vamos a hablar, ya traen consigo una cantidad de precomprensiones nuestras que tenemos que tenerlas en cuenta cuando queramos analizar y comprender bien qué es lo que estos autores quieran decir. Y vamos a ver que es muy importante porque muchas de las cosas que dicen, si no, no se entiende nada.
pero nada de nada. Sí queremos decir que al mismo tiempo eran filósofos o eran científicos. Bien. Quizá como ya complemento de esto que hemos estado diciendo y de lo que yo os decía que iba a hablar, de la combinatoria de filosofía, filología e historia, he cogido dos pequeñas frases que a mí me sirvieron mucho y las repito mucho y las tengo incluso en mi tesis, están como las dos citas que quería que quedasen reflejadas, y son estas dos. ¿Sí? Bueno, hay otra más, pero estas dos. Y como veis, una está sacada de Verdad y Método de Gadamer y la otra de la Metafísica de Aristóteles. Y dicen, con esta idea que estoy repitiendo de historia y filosofía y cómo entender bien a los pensadores filosóficos que estén a mucha distancia de nosotros. Dice, comprender una pregunta quiere decir preguntarla. Comprender una opinión quiere decir entenderla como respuesta a una pregunta. ¿Por qué nos sirve esto para lo que estamos haciendo hoy aquí a la hora de hablar de los filósofos presocráticos y en concreto de los milesios? ¿Sí? Una razón muy sencilla. Si no hacemos el ejercicio de tratar de entender bien cuál era la pregunta, que al final implica también qué era lo que a ellos les resultaba interesante, digno de admiración, necesitado de respuesta, cualquier cosa que luego nos quieran decir simplemente va a pasar el registro de las cosas que sé, ¿no? O sea, como yo tengo ahí mi fichero, ¿no? Entonces, bueno, Tales decía no sé qué. Anaximandro decía no sé qué. Entonces uno tiene ahí su fichero, pero como todos sabemos, los ordenadores no piensan. Harán otras cosas y mucho mejor que nosotros, pero nos ganan al ajedrez y nos dan palizas al ajedrez, como es mi caso, pero no piensan, hacen otra cosa, siguen un algoritmo, lo que sea. La idea precisamente en este caso es que si uno no hace el ejercicio de tratar de repetir la pregunta tal y como fue formulada, no puede entender la respuesta. Y ahí es donde entra la hermenéutica, la interpretación. Ahí es donde entra la necesidad de usar de las herramientas de la filología también y de la historia, para poder llegar precisamente a eso que Gadamer llama un poco, no sé, la expresión es así como un poco futurista o algo así, la fusión de horizontes, ¿no? En la que el horizonte temporal histórico en el que estoy yo, de alguna manera se encuentra con el horizonte temporal histórico en el que estos autores escribieron. Y en esa fusión de horizontes se produce lo que Gadamer llama la comprensión. ¿Sí? Llegar a la comprensión de que estos autores querían decir implica entender qué era aquello sobre lo que se preguntaba. Si no, sí, uno puede acumular mucho dato y saber mucho sobre estos autores, y muy valioso, porque como si Hermann Diels no hace lo que hizo, posiblemente yo no estaría aquí, porque no me habría puesto a buscar. Bueno, no lo sé, no sé si habría tenido a mano los fragmentos de esos autores, etcétera, ¿sí? Pero, bien. Y en la siguiente, al hilo de esta de Gadamer, esta de Aristóteles, que dice, pero debemos preguntar tras haber articulado la pregunta. Ya que de no ser así, viene a ser lo mismo, preguntar algo que no preguntar nada. Es articular la pregunta, ¿sí? Me gusta mucho cómo traduce, porque yo normalmente uso la traducción de Valentín García Yebra, pero en este caso me gustó mucho cómo lo traducía Tomás Calvo. Entonces dice, preguntar tras haber articulado la pregunta, ¿sí? Es decir, el articular la pregunta no es, bueno, venga, pasemos a lo siguiente, ¿no? Vamos a ver qué decían y ya está. ¿Qué decían y ya está? También es importante, pero para poder encuadrar bien eso que querían decir, sobre qué se estaban preguntando y cuál era su manera de hacer las preguntas. Es que no es lo mismo. Pensemos, a mí me recordaba esto también por la manera en la que Aristóteles tiene a veces de referirse a estos autores como diciendo, bueno, balbuceaban un poco, eran como los niños, pues un poco simplemente tenemos una experiencia muy directa entre la manera que tiene de preguntar un niño y la manera que tiene de preguntar un adulto. En nuestra experiencia directa, ¿no? El uno pregunta como si no hubiese límites, ¿no? Y entonces, bueno, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué?
y se pregunta casi sobre cualquier cosa. No entiende que pueda haber cuestiones sobre las que preguntar pues tiene menos sentido porque de hecho no se sabe o es muy difícil saber, ¿no? Sino que pregunta y ya está. Y espera, pues quizá con el tiempo, después lo que ocurre es que se da cuenta de que o pregunta en cualquier ocasión, ¿no? Cuando no hay que preguntar, o pregunta todo el rato, ¿sí? Y en cambio, pues un adulto, no, hombre, pues ahora sí, ahora no, ahora hay que dejar espacio, deja que primero diga lo que tiene que decir, porque si no, no va a llegar a esto, o si te anticipas demasiado no le dejas decir todo lo que tiene que decir y entonces le haces una pregunta sobre algo que luego va a salir en el temario. Esto me pasa con mis alumnos, con pocos, pero a veces pasa, ¿no? Y que se agradece porque quiere decir que los alumnos están atentos, ¿no? Pero Aristóteles pone aquí el énfasis sobre este hecho, ¿no? Pues bueno, yo voy a tratar de... no sé si lo voy a conseguir, pero la idea que yo pretendo es que consigamos eso, ¿sí? Articular bien la pregunta para poder entender bien lo que estos autores querían decirnos. Bien, esto, como veis, vamos a pasar directamente, ¿no? Las posibles infinitas reconstrucciones de su pensamiento, que yo os decía, ¿sí? Razones para que esto ocurra así. Solo conservamos fragmentos y de algunos, como es el caso de Tales, ni siquiera fragmentos, porque no escribió nada. En esto se parece a Sócrates, porque Sócrates no escribió nada. Perdonad si a veces digo cosas que se saben, pero como también a veces tengo los dejes que tengo a veces con los alumnos, ¿sí? En los que yo ya no presupongo nada. Nada de nada. O sea, nada. No hay que dar nada, por supuesto. Solo conservamos fragmentos, en algunos casos ni eso. Algunos autores ni siquiera dejaron algo por escrito, como os digo aquí. Las interpretaciones se han sucedido a lo largo de 2500 años. Las interpretaciones, ¿eh? No simplemente el hecho de que estos autores sean muy antiguos, sino que es que tenemos ideas que otros autores nos han dejado por escrito qué era lo que estos autores estarían diciendo. Entonces, uno empieza... O sea, yo vi creciendo los libros que iba usando para preparar esto. Y entonces, al principio era 1, 2, y 3, y 4, y 5, y 6, y 7. Y perdón sí, pero bueno, es lo que hay. O sea, quiero decir que no es por hacerme las de intelectual ni nada de eso, pero es que es lo que pasaba, ¿no? Y entonces se iban a... Porque uno decía, bueno, pero ¿y esto dónde acaba? ¿No? O sea, y realmente sabemos, bueno, sí, no, y nos peleamos, ¿sí? A veces se encuentran nuevos fragmentos que desbaratan lo reconstruido hasta ese momento, ¿no? Pues hace no muchos años se encontró un nuevo fragmento sobre Empédocles, ¿no? O unos bastantes años antes, pero el siglo pasado, Harold Chernis escribió 2 volúmenes. Era profesor, ahora no me acuerdo dónde, si era en la Universidad de Baltimore, no me acuerdo. Pero bueno, escribió 2 volúmenes y a lo que se dedica básicamente es a decir que las interpretaciones de Aristóteles, tanto en el caso de los presocráticos como en el caso de Platón, vamos, o sea, si alguna vez acierta es por casualidad. La mayoría, o sea, si acierta es porque, la mayoría no, es porque él quería, ¿no? Y entonces, bueno, pues hombre, hoy en día ya se le ha puesto en su sitio, que descanse en paz, ¿no? Pero bueno, algunas de sus interpretaciones, pues ya, hombre, una cosa es que nosotros pensemos que hoy en día tenemos quizá algunas herramientas que nos ayudan y otra cosa es que pensemos que no se enteraba de nada Aristóteles cuando precisamente es quizá el autor más fiable en estos casos. Eso no quiere decir que no tenga algún conflicto de interés, por así decir, de que está hablando del mismo tema y él quiere quedar un poco como que avanzado sobre el asunto. Pero, hombre... pero bueno, a veces ocurre. Entonces, estamos en esa tesitura, ¿no? Con estos autores. Pues bueno, eso no significa que no podamos saber cosas, pero no le podemos pedir, como dice Aristóteles en la Ética Nicómaco, ¿sí? No podemos pedir el mismo rigor y exactitud en todos los temas, porque eso sería igual que pedirle al matemático que hiciese sus demostraciones con retórica, ¿no? O que al retórico hiciese ahí demostraciones científicas de por qué hay que tomar esta decisión o por qué esta otra, porque ellos todavía no tenían a los expertos que deciden por nosotros, ¿no? Sino que los asuntos cada uno tiene la posible exactitud que permite el objeto, ¿sí? Y por último, la reconstrucción de sus ideas es una labor interminable, ¿sí? Y, hombre, un poco hiperbólico esto interminable, pero bueno, si uno lo coge al mismo tiempo un poquito restringido el término, en el sentido de que aquí estamos dándole vueltas otra vez y a mí ya solo que don Alberto Bernabé dijese el otro día, pues se encontró hace poco que sí, en un manuscrito, no sé qué, que sí que Anaximandro había dejado escrita una obra, pues uno dice, bueno, pues eso lo sabemos hoy, eso no lo sabía Germán Dils cuando hizo esta,
¿no? Entonces ya veis, ¿no?, que se añaden todavía cosas, etcétera, etcétera. Bien. Os decía antes, lo afortunados que somos de que tenemos las interpretaciones sistemáticas de Platón y Aristóteles y discípulos, ¿sí? Sobre todo esto lo he puesto, sobre todo al lado de Aristóteles, ha quedado así, porque no hay otra manera, aunque lo podía haber puesto en el lado de Platón, pero es que la manera en la que Aristóteles tiene de hacer, después la contagia a muchos otros. Entonces, sobre todo Teofrastro y Simplicio nos ofrecen un montón de ayuda a la hora de reconstruir. Y los dos, Simplicio, bueno, no sé, pues ya, yo tampoco soy experto en los autores helenísticos, es un comentador de Aristóteles. No sé si compartía del todo sus ideas, pero bueno, si le dedicas tantos años de tu vida a comentar a un autor, pues algo así, ¿no? Entonces, os pongo aquí, en cambio contamos con algunas versiones de sus ideas a partir de reconstrucciones filosóficas y sistemáticas, con esta idea de filosofía en la historia, etc. No solo eso, sino que dichas interpretaciones de Platón y Aristóteles son nuestra más antigua autoridad de la mayor parte de sus enseñanzas, de las de los presocráticos. ¿Sí? Esto lo he sacado de Guthrie en su historia de la filosofía griega, ¿no? Nuestra más antigua autoridad. Es decir, no es solo que, bueno, como yo tengo afinidad, porque esto a veces pasa, ¿no? Como tú tienes afinidad a Aristóteles, pues coges a Aristóteles y desde ahí interpretas a los autores. Bueno, eso es una simplificación. No es esa la razón. Está también el hecho de que son nuestra más antigua autoridad. O sea, no vale descartar que estos autores, como tenían también su propio pensamiento, no nos pueden decir nada acerca de ellos, solo van a tergiversar todo. Si es que, de hecho, son la fuente que tenemos para entenderlos. Otra cosa es que haya que pulir a veces, no haya que quedarse simplemente con, pero bueno, como veis, yo luego estoy abierto a críticas y, o sea, digo que si a veces hablo como con mucha vehemencia no es porque quiera tener razón y ya está, pero hombre, las cosas no puede dejar uno de decirlas. Bien, conceptos fundamentales de los filósofos presocráticos. ¿Los hay? Bien, las preguntas. Desde las preguntas creo que es desde el preguntar creo que es donde podemos encontrar quizá algo que nos pueda servir para luego desentrañar de qué hablaban estos autores, qué tenían en la cabeza, qué querían decirnos, qué nos querían transmitir. Y estas tres ideas o estas tres formas de preguntar las saco, aunque no lo he puesto porque así quedaba muy bien, pero lo digo ahora, están formuladas en el libro del profesor Alberto Bernabé. Sí, él las formula así, yo simplemente las he copiado porque además me parecían bien. Solo tenía un poco de problemas con el concepto de mundo, pero ahora os explico por qué. Entonces, estas tres preguntas, sobre todo en el caso de los milesios, que son los autores que estamos viendo, engloban bastante bien qué era o qué podía ser lo que tenían en la cabeza cuando empezaron a hacer eso que llamamos filosofía. La primera, ¿puede reducirse la aparente confusión del mundo a un principio del que procedan las demás cosas? Fijaos, porque cada palabra, yo en este caso confío mucho en que el profesor Bernabé, si yo no me equivoco, es filólogo, y entonces las ha escogido con atención. ¿Sí? Reducir la aparente confusión del mundo. Yo tenía problemas con mundo porque me parece que hubiese sido mejor usar naturaleza, ¿sí? En este caso, pero bueno, no está aquí el profesor Bernabé, entonces tampoco no le voy a criticar ni mucho menos, sino que muestro por lo menos que quizá hubiese sido mejor poner naturaleza, ¿no? La aparente confusión del mundo o naturaleza a un principio del que procedan las demás cosas. Es muy simple y muy difícil de contestar al mismo tiempo la pregunta. Pero fijaos, o sea, la intención es tratar de reconducir lo que a cualquiera a primera vista se le aparece como una multiplicidad de cosas que quizá no tengan nada que ver, preguntarse acerca de si de hecho sí que tienen algo que ver. ¿De dónde surge esta manera de preguntarse? Pues Aristóteles simplemente dice, bueno, es admiración. Es que hay muchas cosas de las que admirarse en la naturaleza o en el mundo, como habla aquí el profesor Bernabé, ¿no? Y entonces vamos a ver después que estos autores es por cuestiones que a nosotros hoy nos resultarían quizá casi no irrisorias, pero bueno, cerca, ¿no? Porque escriben y dicen, bueno, ¿qué es un relámpago? ¿No? ¿O qué es un trueno? Claro, es que vamos a pensarlo ahora. O sea, yo de hecho no sé lo que es un trueno. O sea, no.
si me preguntan como meteorólogo, o sea, no lo sé. Pues yo diría, es un ruido que se produce en las nubes, pero no lo sé. Pues sí, no sé, igual en conocimiento del medio lo estudié y se me ha olvidado, ¿no? Pero se preguntan sobre los relámpagos, los arcoíris, ¿no? O la lluvia, ¿por qué? Es decir, tiene una manera de preguntarse en la que son los fenómenos de la naturaleza los que les llevan a preguntarse y al mismo tiempo, y esto me parece que es lo interesante, cómo quizá o es que todo esto ocurre en un único ámbito, que es la naturaleza. Y lo más curioso, se repiten esos fenómenos. Y parece que unos conducen a otros, porque unos siguen a otros. ¿Y desde cuándo esto? ¿Y por qué las mismas estrellas siempre, en la misma época del año? ¿Y por qué se ven esas y no otras, si es que hay otras? ¿Y por qué hay unas que parecen fijas y otras que se mueven? ¿Y por qué cuando se mueven luego vuelven a aparecer en el mismo sitio cuando pasa un año? ¿Y esto tiene todo que ver unas cosas con otras o no? Eso, el profesor Antuñano, yo creo que el otro día nos ayudó mucho también a eso, ¿no? A que nos diésemos cuenta de que esa manera que tenían de mirar es fundamental para que entendamos un poco qué era lo que nos pueden decir hoy. Esa manera de admirarse como tan pura, tan infantil, podríamos decir, en el buen sentido, ¿no? En el que hay una ausencia de prejuicios increíble, en la que cualquier cosa les puede llevar a admirarse, ¿no? Yo a veces a mis alumnos les pongo el ejemplo de cuando nos ponen la lentejita en el... Yo no sé si esto se hacía en otras generaciones, pero a mí me lo hicieron. Que en conocimiento del medio te decían, pues dile a tu madre que te ponga una lenteja en un vaso con un poco de algodón y luego le echas unas gotitas de agua y entonces... Claro, porque es que la lentejita no se sabe cómo, después de ahí nace algo, ¿no? Bueno, ¿y esto por qué es así? ¿No? Bien, pues esta manera de preguntar. Después, si es así, si es que hay un principio al que todo esto puede reconducirse, ¿qué principio es este? O si se quiere, ¿de qué está hecho el mundo? ¿Sí? O sea, ¿qué sería aquello que está detrás de todo esto y lo ha puesto en movimiento? Y ha puesto que todas estas cosas se repitan. Este orden, este cosmos del que hablábamos el otro día. ¿Hay algo que lo unifica todo esto? Porque todo parece funcionar, perdón por el anacronismo, pero todo parece funcionar como un reloj, ¿no? Yo no sé ellos qué dirían, pues no sé, dirían un autómaton o algo así, no lo sé. Pero todo parece que está conectado unas cosas con otras y es como orgánico, ¿no? Y por último, ¿cómo se produjo el proceso de transformación del principio unitario a la complejidad múltiple que hoy conocemos? Es decir, si todo procede de un principio, ¿cómo ha podido surgir de un único principio todo? ¿Cómo era ese principio? Pues entonces luego veréis cuando aparezcan Anaxágoras, ¿no? Bueno, pues estaba todo ahí junto, ¿no? Entonces le estaba dando vueltas a las patatas con la cebolla y con el huevo, ¿no? Y entonces luego lo coges y sale una tortilla de patata, ¿no? No es, perdón por la broma, pero bueno, él dice, no, pues estaba todo confuso y tal, y entonces entró el Nus y puso cada cosa en su sitio, etcétera, ¿no? Bien, entonces estas tres. Bien, yo os decía lo del concepto de mundo porque no me he resistido a poner esta frase de Jäger, ¿sí? En la que nos dice, uno de los conceptos fundamentales de los presocráticos, physis, ¿no? Naturaleza. Yo decía, por eso no me gustaba mucho la de mundo, etc. Entonces, en esto de preguntarse sobre el origen único, el principio unitario al que reconducir todos esos fenómenos, ¿tal? Les lleva a considerar que posiblemente todo eso forme parte de una unidad, de algo que es unitario, un todo, que podemos llamar naturaleza y que ellos llamaban physis. Y nos dice Jäger, physis es una de esas palabras abstractas formadas con el sufijo sis, que se hicieron sumamente frecuentes después del periodo de la última épica. Designa, con toda claridad, el acto de finai, el proceso de surgir y desarrollarse. Esta es la razón de que los griegos la usaran a menudo con un genitivo, como en physis tononton, el origen y desarrollo de las cosas que encontramos en torno nuestro. Pero la palabra abarca también la fuente originaria de las cosas, aquello a partir de lo cual se desarrollan, merced a la cual se renueva constantemente su desarrollo. En otras palabras, la realidad subyacente a las cosas de nuestra experiencia. Entonces vemos que hay dos, ¿no? Nos está tratando de señalar sobre todo dos cosas. La idea de que de alguna manera todo pertenecería
a una misma realidad que podemos llamar naturaleza, como que cada una de las cosas que está dentro de esa naturaleza tiene su propia naturaleza. Que es lo que con la terminología posterior, sobre todo Aristóteles, va a refinar mucho la terminología, y a lo que nosotros quizá hoy, o aquí está llamando también Jäger naturaleza, él llama esencia. Cada uno de los objetos tiene su propia idiosincrasia, podríamos decir, su propia índole, y al mismo tiempo physis designa también el conjunto de todos los objetos que quizás nos resuenan más a nosotros hoy en día, todos los objetos que tienen el principio del movimiento en sí mismos. ¿Se entiende esto? A diferencia de los artefactos, diría Aristóteles, en el que el principio del movimiento se le tiene que dar uno, ¿no? Uno tiene que encender el ordenador, ¿sí? O tiene que enchufarlo a la corriente. Lo curioso es que hay cosas que son las cosas naturales que sin que yo haga nada funcionan, previas a mí, a mi intervención, a que yo haga nada. Bien, pues sobre esto, sobre de qué manera en la naturaleza hay algo sobre lo que yo puedo preguntarme, tratar de encontrar cuál es el origen de todas esas cosas, tratar de conectar unas con otras. En esas coordenadas de pensamiento están los milesios, ¿sí? Bien. Creo que este es, ya estamos terminando. La así llamada escuela de Mileto. Yo os ponía aquí lo de los prejuicios, examen, tal. Los prejuicios fruto de la tradición pueden ser correctos o incorrectos. Sin análisis es difícil de averiguar. Es decir, el ejercicio ese que hemos hecho del ejemplo no tiene ni mucho menos la idea de decir, bueno, es que cómo hemos podido poner este título. No. La idea es, cuando uno lo tiene delante, está en condiciones de entender bien. ¿Sí? Cuando uno sabe con qué precomprensión puede ir, y es con la que voy yo también, y voy a seguir yendo toda mi vida con esa precomprensión. La puedo refinar más o menos, pero va a estar presente. Entonces, ponerla delante, ¿sí? El análisis, en este caso, lo que vamos a muy brevemente, pero por lo menos para tenerlo en cuenta, es un procedimiento reflexivo de contraste y verificación con los instrumentos disponibles. Y eso hemos visto un poco, hermenéutica, interpretar, ¿no? Y contar con los elementos que nos puede dar la filología y la historia. Aunque luego el momento de comprensión es eminentemente filosófico, ¿sí? Y yo ponía aquí simplemente 2 prejuicios habituales a tener en cuenta cuando hablamos de los milesios, ¿sí? Hay más, por ejemplo, yo os decía lo de que fuesen una escuela, pues bueno, ¿sí? ¿Hasta qué punto simplemente se decía eso en la tradición por el hecho de que lo que se sabía era que venían de la misma ciudad y compartieron un tiempo determinado y quizá incluso llegaron a hablar entre ellos? Pero bueno, de ahí a que hubiese un maestro-discípulo y todo fuese ya como no sé, como quizá hoy en día lo veríamos, pues hay mucha distancia, ¿no? Entonces, primero, que la escuela de Mileto es una maravillosa anticipación del pensamiento científico moderno, ¿no? Que, por ejemplo, a mí se me gusta mucho, ¿no? Me dice, sí, qué bien, ¿no? O sea, que se pueda decir que los primeros filósofos han dado origen a lo que luego hace un Schrödinger o un Heisenberg, ¿no? Que, por cierto, luego Heisenberg en su biografía intelectual dice que una de las cosas que le llevó a él a estudiar física fue el timeo, ¿sí? O sea, quiere decir que tampoco estamos hablando aquí. O es una simple racionalización transponente del mito, ¿no? Yo he visto que transponente luego me la señalaban como mal, pero yo lo he cogido directamente, entonces igual la tendría que haber puesto un sic, no lo sé, pero bueno, transponente, ¿no? O sea, que simplemente, pues, lo que ya se estaría haciendo en el mito se racionaliza un poco y tenemos exactamente lo mismo, pero un poquito distinto, ¿sí? Entonces, yo decía, bueno, antes de entrarnos como en simplemente en estas dos cosas, que es lo que uno puede tener, yo lo que pensaba es, bueno, vamos a, estas cosas a mí por lo menos me gustan, a clasificar un poco, ¿no? ¿De dónde pueden surgir estas ideas, ¿no? Y yo simplemente, esto es mío y quizás se nota porque es quizá como lo menos elaborado, ¿no? Pero yo decía, estas 4 nos pueden servir para la manera sobre todo en la que en la segunda parte, ahora cuando hagamos el descanso, que ya toca, y sobre todo dejar para preguntas, me parecía que eran interesantes tenerlos presentes como posibles prejuicios, precomprensiones que uno puede tener en la cabeza a la hora de entenderlos, ¿no? Primero, la científico-positiva o positivista, ¿no? Lo que dicen es absurdo, ¿sí? O sea, a ver, hombre, está bien, literatura, ficción, es muy antiguo, pero no dicen nada que sea comprensible hoy en día, sobre todo si queremos hablar de la naturaleza. Hombre, que me digan que el arco iris es el, no sé, el reflejo del no sé qué, o las nubes que chocan porque son como los timbales que resuenan cuando es un trueno. Hombre, pues está bien como metáfora, pero no me digas que esto es pensamiento científico.
esta podría ser una. Siguiente, la anacronista, ¿no? Que esta yo creo que no lo sé porque no conozco ni mucho menos lo que haría falta de historia para saberlo, pero a mí me parece que es un mal, no sé si ha sido de todas las épocas, pero yo por lo menos lo vivo muy presente como si fuese un mal muy de nosotros, ¿no? De pensar que tenemos como la... Bueno, es que no quiero seguir por ahí porque si no me meto en acontecimientos políticos recientes y no he venido aquí a hablar de eso. Entonces, anacronista, lo que dicen es por antiguo, inservible, ¿no? Bueno, esto está anquilosado, esto sería como, ¿no? Como seguir diciendo que la moral del código de Hammurabi o de no sé qué, pues hay que seguirla, ¿no? Entonces, el filósofo que cree que los presocráticos tienen algo que decir es un iluso, ¿no? Hombre, ¿cómo que hoy tienen algo que decir? Pero si ya tenemos otros muchos, si tenemos a Foucault y tenemos a Derrida, o yo qué sé, para que no penséis que tengo algo, tenemos a Wittgenstein, que es lógica, así, el Tractatus, aunque luego diga que no, que el lenguaje es un juego y los juegos del lenguaje. Tenemos pensadores como ya recios, ¿no? O sea, como saben lo que quieren decir con un pensamiento profundo. Estos autores, pues bueno, anacronista, yo creo que el nombre lo dice todo, ¿no? Es la idea de que, claro, evidentemente, si tú vas con las preguntas, volvemos a lo de las preguntas, de ahora y tratar de que estos tengan que decir algo sobre ello, pero es una injusticia. Bueno, creo que no hace falta decirlo, pero creo que era importante por lo menos tenerla en cuenta. La logicista, ¿no? Lo que dicen no tiene sentido. No tiene sentido con la idea de que no se sigue un procedimiento estándar de expresión de los propios pensamientos y, por lo tanto, vamos, pérdida de tiempo. O sea, desde la filosofía analítica, si uno intenta usar las herramientas de la filosofía analítica contemporánea para tratar de entender lo que dicen Tales, Anaximandro y Anaxímenes, vamos, o sea, yo lo siento, pero es imposible. O, vamos, no lo sé, palabras fuertes, imposible, pero es muy difícil. Porque claro, lo que hace falta es primero que algo esté expresado, ¿no? Y entonces mucho no hay expresado, ¿sí? Al menos en sus propias palabras. Tenemos lo que otros dicen que dijeron, pero eso ya haría que el filósofo analítico diga, bueno, entonces, ¿para qué me voy a poner con esto? ¿No? Entonces, claro, volvemos a lo mismo, ¿no? Uno no puede pedirle eso a estos autores en la medida en que todavía hay una terminología filosófica técnica elaborada. Entonces, hay que tenerlo en cuenta eso. Bien, y por último, como no, que esta ya es la positiva, la que yo he llamado así, por llamarla de algún modo, la aristotelista, ¿no? Que dice, son iniciadores de una forma de pensar, ¿sí? Y en cuanto a iniciadores tienen sus ventajas y sus desventajas. Sus inconvenientes también, porque es los pioneros, pues uno no los alaba por el hecho de que eso que hicieron ya sea definitivo y para siempre, sino porque considera que uno, en la medida en que pertenece a esa tradición, tiene que estar agradecido, en la medida en que pertenece a una tradición puede reconocer en ellos algo que todavía está presente en uno mismo, ¿sí? Y eso es lo que está haciendo Aristóteles. Y podemos añadirle, por último, a aristotelista lo que creo que hemos estado viendo hasta ahora, ¿sí? Que es la idea de entender que el acercamiento que tenemos que tener con estos autores está basado en tratar de llevar a cabo una interpretación filosófica sistemática. Aunque, claro, a veces habrá que ir más allá del texto. A veces no podrá uno ser literal, pero en la medida en que conoce lo que tiene que conocer de esa literalidad, luego se trata de comprender y de hacer el esfuerzo. Y vamos a ver un texto que precisamente el profesor Bernabé Pajares dijo, bueno, como aquí ya empieza lo que dice Aristóteles, que dijo Tales, y es su interpretación, lo podemos dejar a un lado. Y creo que con las razones que les ponía estaba perfecta. Pero yo lo he traído precisamente porque consideraba, claro, aquí Aristóteles está haciendo precisamente un ejercicio de tratar de comprender, ¿sí? Conociendo y antes tratando de decir más o menos qué era lo que exactamente decía Tales, y luego dice, bueno, pero esto lo tiene que decir por alguna razón, tiene que haber un logos detrás, porque eso es lo que hacemos los filósofos. Logon didonai, ¿no? O sea, dar razones. Bien. Entonces ya con esto termino. Entonces este es el texto que yo decía, reconstrucción a partir de Aristóteles, ¿no? Creo que es un ejemplo muy claro de cómo Aristóteles tiene una manera concreta de hacer historia de la filosofía y que creo que es en la que nos podríamos apoyar, ¿no? Dice, pues bien, Metafísica 1.3. Pues bien, la mayoría de los filósofos primitivos creyeron que los únicos principios de todas las cosas eran los de índole material. Y entonces aquí está metiendo a los milesios también. Pues es aquello de lo que constan todos los entes, y es el primer origen de su generación y el término de su corrupción. Es decir, la materia. Claro. ¿Qué es materia aquí?
porque volveríamos a lo mismo que hemos hecho con el ejercicio de los filósofos físicos, la primera indagación de la naturaleza. Claro, ¿qué nos viene a nosotros a la cabeza? ¿Qué es materia? Pues posiblemente nos venga, ¿no?, lo que estudian los físicos, pues eso, pues no sé, como esa masa informe, uno podría tener como imagen, ¿no? O uno la completa indeterminación, que la llama a veces Aristóteles, o la pura potencia, como luego lo traducen otros, o materia prima, ¿no?, en el sentido de eso que todavía no tiene ninguna forma. Claro, ¿qué significa aquí que serían pensadores materialistas? ¿Significa lo mismo que cuando llamamos materialista al planteamiento marxista? No, hombre. Entonces, acusarle a Aristóteles de que está diciendo que son unos materialistas, diciendo que materialista significa que solo reconocen una materia, pero en el sentido de materia que es nuestro, claro, no entendemos nada. Materia significa aquí, lo dice Aristóteles muy claramente, de lo que están hechos los entes. Y ya. La palabra gilé sirve para eso en griego antiguo, para referirse a aquello de lo que están hechas las cosas. Y por eso puede ser una de las cuatro causas. No porque se refiera a la materia, sino a que todo ente, por ser sustancia la que sea, está hecho de algo. Pero es que el bronce, que Aristóteles a veces dice que es la materia de la estatua, el bronce también está hecho de algo. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿La materia es el bronce? No. Sí, pero no en el sentido de que haya una materia como cosa. Entonces, es una manera de preguntar. ¿Recordáis las preguntas, no? ¿De qué está hecho? Esa es la idea. Es aquello que permanece a los cambios, dice Aristóteles también, ¿no? En la generación y hasta la corrupción, ¿no? Permaneciendo en la sustancia, pero cambiando en las afecciones. Entonces aquí, materia en el sentido de sustancia, materia en el sentido de lo que permanece. Son coordenadas muy distintas a las que quizá podemos. Es, según ellos, el elemento y el principio de los entes, lo material, de lo que están hechos. Y por eso creen que ni se genera ni se destruye nada, pensando que tal naturaleza se conserva siempre. Por eso el principio tiene que tener las características que tiene que tener para poder ser un principio de la naturaleza. Tiene que ser de una determinada manera, tiene que ser eterno. Tiene que estar en todos los entes y no solo en algunos. Porque entonces, ¿de los otros de dónde han salido? Del mismo modo que no decimos que Sócrates llegue a ser en sentido absoluto cuando llega a ser hermoso músico, que simplemente son cambios accidentales. Ni que perezca si pierde estas maneras de ser, puesto que permanece el sujeto, es decir, Sócrates mismo. Aristóteles, como veis aquí, usa toda una manera que luego es recurrente en él para explicar una serie de cambios accidentales y piensa que estos autores, de otra manera, pero no les está atribuyendo que digan lo mismo que él, sino les está atribuyendo que piensan, básicamente. Les está diciendo, o nos los está tratando de reconstruir diciendo, bueno, estos autores sabían lo que decían. Desde luego no es un intento de hacerles decir lo que ellos no querían decir, o eso, o al menos pienso yo, ¿no? Así tampoco se genera ni se corrompe, según estos filósofos, ninguna de las demás cosas. Pues dicen que siempre hay alguna naturaleza, ya sea uno o más de una, de la cual se generan las demás cosas, conservándose ella. Entonces, ya para terminar, Aristóteles piensa que estos autores comparten, sobre todo los milesios, en el caso concreto que estamos viendo ahora, que aquel principio del cual proceden los distintos fenómenos y entes en la naturaleza, vienen todos ellos de un único principio, que es al mismo tiempo aquello de lo que todas las cosas están hechas. Y tienen sus razones para defender eso. Donde vamos a entrar a partir de ahora es en de qué manera cada uno de esos autores ha identificado con cuál sería ese principio. Bien, pues lo podemos dejar aquí en esta primera parte.